Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, abra su Biblia en el libro de Filipenses. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo 1. ¿Lo tienen? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Versículo 21. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Leamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Lo tienen? Aleluya. Leamos juntos y dice la palabra del Señor así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ocupe sus lugares, por favor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Miren, una palabra muy maravilloso que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía esa convicción en su vida, hermanos. Decía, para mí, dice, para él. O sea, y también lo podemos decir si tenemos esa convicción. Para mí el vivir es Cristo. Miren, para el apóstol Pablo no había otra razón sino en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿están escuchando, hermanos? Amén. Cada uno de los que estamos vivos y de los que estamos presentes en esta noche, ¿cuál es la razón de tu vivir? ¿Cuál es la razón de tu existir en esta tierra? Gloria al Señor. Algunos aspiran riquezas, otros aspiran ciertas cosas, cosas materiales. ¿Están oyendo, hermanos? Amén. Y muchos aspiramos tener mejores cosas en nuestros países. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Pero de Dios, ¿qué? Miren, hermano, muchas veces estamos tan afanados de las cosas que queremos. No es que sea malo, pero muchas veces estamos tan afanados en esas cosas, hermanos, que muchas veces no podemos decir, para mí el vivir es Cristo, porque muchas veces podemos decir, para mí el vivir es hacer esto, hacer el otro, hacer mi casa de... Ya usted sabe, ¿no? Ya usted sabe cómo es su casa para allá. 2 pisos. De 2 pisos, ¿sí? Pues ahora fijémonos bien, hermano, fíjense. Esas no son nuestras aspiraciones. Pero el apóstol Pablo, ¿cuál era su razón de su existencia? Dice, para mí el vivir es Cristo. Ese es el punto número 1. Para él el vivir, el propósito de su vivir, de su existencia que Dios le ha regalado, hermanos. El centro de todo es Dios. Ahora, ¿cuál es el punto suyo, hermanos? Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Por qué creen que muchas veces, hermanos, cuando no damos cavidad a nuestro Señor Jesucristo, que sea el centro de nuestra vida, el que gobierne, el que dirige nuestras vidas, nuestros pasos, hermanos, terminamos enfocados en muchas otras cosas, hermanos? Amén. Terminamos enfocando en muchas cosas de la vanidad de la vida. Gloria al Señor. Sí, amén. Siento que Dios nos los ha dado todo. Siento que Dios nos ha dado vida, nos ha dado todo. Pero muchas veces nuestro enfoque no es en Dios, Sí, amén. Gloria a Dios. sino está en otras cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Claro, mientras tenemos vida, gloria al Señor. ¿Están oyendo, hermanos? Amén. Porque una inmensa mayoría sabe, pero muchas veces no piensa en qué tiempo habrá de partir. Sabe que un día se va a ir, pero no piensa en su partida. Amén. Gloria a Dios. O algunos piensan, pero lo piensan muy distinto. ¿Qué le voy a dejar a mi hijo, mi hija cuando yo me muera? Pues, pero ¿qué de su salvación de usted? Santo Dios. ¿Están viendo, hermanos? Porque hay muchos, incluyendo creyentes como no creyentes, tienen una mentalidad: ¿qué le dejo a mi hijo? ¿Qué le doy? ¿Qué le...? Y no tengo, miren,
Está bien, pero no ese es lo principal. Amén. ¿Están oyendo, hermanos? Amén. Dios. No es lo principal, ni mucho menos también meter cuentas bancarias. Sí, amén. Gloria a Dios, gracias al Señor si nos permite tener una cuentita ahí, pero no es lo esencial. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Están oyendo, hermanos? Gloria a Dios. Por eso, fijémoslo bien lo que dice la palabra. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto para Dios. usted que tiene vida ahora? ¿Cuál es su plan de usted? Sí, amén. Y casi la mayoría, hermanos, tiene una mentalidad: no, voy a estar un cierto tiempo, voy a ahorrar el cochinito un poquito más y de ahí agarro camino y me voy. ¿Cómo sabe usted que usted va a regresar vivo un día? Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos asegurar eso? No. ¿Están oyendo, hermanos? Pero muchas veces esa parte como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, amén. No nos gusta mucho escuchar de eso, porque a veces nuestra mentalidad es hacer esto, hacer lo otro. Ya un día, cuando yo regrese, voy a vivir como rey, como reina. No sé qué. ¿No es cierto? Amén. Pero la realidad es que no sabemos si ese día va a llegar para nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cierto, hermanos? No sabemos. Si Dios nos presta vida, gloria al Señor por eso. Pero ahora recordemos lo que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si yo me pusiera a preguntar a cada uno de los que están ahorita, ¿usted ya ha pensado en el día de su muerte? Santo. Hasta de sorpresa le va a hacer, hermanos. Porque va a decir: pues, ¿qué le está pasando al hermano? ¿Por qué me pregunta el día de la muerte? Jesús, aleluya. Gloria a Porque Dios. lo que menos queremos saber es el día de la muerte. Sí, amén. Lo que queremos es el día de mañana, el día de mañana, el día de mañana. Sí, amén. Gloria a ¿No es Dios. cierto, hermanos? Santo, A amén. muchos ya la mayoría tiene sus planes para mañana. Sí, O amén. tenemos planes, porque usted no está haciendo mal. Sí, amén. ¿Sí? ¿No es cierto, hermanos? Cierto. Pero no nos hemos puesto muchas veces a pensar el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Santo. Porque mientras todavía estamos buenos y sanos, pues comemos, nos levantamos, dormimos, vamos para allá. Y lo peor de todo, muchas veces, hermanos, gloria al Señor, a veces teniendo la gran oportunidad de tiempo para invertir en buscar, en acercarnos a Dios, no lo queremos hacer. Invertimos para andar para arriba, para abajo. No, ya dije la otra vez. Amén. No es que sea Gloria a pecado que usted ande paseando, no, de ninguna forma. Pero muchas veces desperdiciamos un tiempo tan valioso para el Señor. Sí, amén. Como le dije, vaya a pasear si quiere, pero cuando se trata del tiempo para adorar al Señor, para darle gracias al Señor, hay que venir para darle gracias al Señor Amén. también. Gloria a Dios. Pero saben que, hermano, muchas veces ocupamos, mire, sobre todo, dicen: no, pues yo trabajo los 5, los 6 días de la semana. A veces me quedan 2 o 1 día de la semana. Ese día lo ocupo para pasear. ¿Y de Dios qué? Porque todavía tienes vida, porque todavía respiras. Y saben que muchas veces planean, dicen: no, pues el fin de semana voy a ir a comer tal lugar. Está bien, gloria al Señor, coma, pero busque al Señor también. Amén. Gloria a Dios. ¿Está bien, hermanos? No es que sea malo, no. Yo creo que de una u otra forma todos decimos: no, pues voy a comer tal, voy a ir por acá. Está bien, gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué es el principal punto de nuestra vida aquí en la tierra? Aleluya. Porque el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Cristo es el centro de toda mi vida, dijo. Sí, amén. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y él lo confirma aún en medio de toda la circunstancia que le vino en su vida, hermanos. Él jamás estuvo dispuesto a dejar a nuestro Señor Jesucristo, porque para el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo lo es y lo era todo para él. Gloria al Señor. Amén. Pero ahora para usted y para mí, ¿qué es Dios para nosotros? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo es en todo? ¿Lo es en todo para nosotros? Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero lo cierto es que aquí vamos a llegar al punto en donde queremos mirar. Amén. Gloria a Ese es Dios. ahora que tenemos vida, sí. ¿O no es cierto, hermanos? Cierto. Algunos no pensamos en la muerte porque todavía decimos, algunos tienen, los jóvenes están en su plena juventud, las jovencitas. Ya los que tienen 20,
30, 40, 50 años, dicen, todavía me siento fuerte. Gloria al Señor por eso. Pero aún no sabemos qué día podrá llegar el día de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense bien, gloria al Señor, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Es espanto. No. Pero para usted, ¿qué es? ¿Es ganancia? ¿Para usted qué es? Algunos que y sobre todo a veces cuando tenemos los hijos chiquitos, medianos, decimos, ¿y qué vas a hacer de ellos el día que yo me muera? Santo Dios. Estamos siempre preocupados de eso, pero usted no está preocupado por su salvación. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Cierto. A veces estamos tan preocupados, decimos, híjole, y todavía no tengo suficiente ahorrado en el banco, y el día que yo me vaya, ¿y qué va a hacer de estos chiquitos? Santo Dios. Nuestra mentalidad está en eso, pero no está en nuestra salvación. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Pero bien, hermanos? No es que sea malo que usted se preocupe de sus hijos, pero preocúpese que también su salvación sea el punto importante, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Están oyendo, hermanos? Amén. Sí, hermanos, gloria al Señor Jesús. Miren, de pasadita, hermanos, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hoy por hoy estamos respirando todavía. Amén. El mañana no sabemos. Sí, amén. Mucha gente que, por cierto, ayer estaban buenos y sanos, hoy amanecieron sin vida. Santo Dios. Aleluya. ¿Y qué va a ser de nosotros? Sí, amén. Si no hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida, y sobre todo, miren, de pasadita le digo a todos los que están aquí, jovencitos, hermanos y hermanas que de una u otra forma han escuchado la palabra del Señor, pero que aún no han entregado su corazón al Señor, saben que han de entregar su vida al Señor, pero aún no se deciden. Yo no sé hasta cuánto más. Sí, amén. Gloria ¿Están a oyendo? Dios. Porque la realidad, hermanos, hay quienes, hermanos, gloria al Señor, lo han escuchado, gloria al Señor por eso, pero también llega un punto decisivo en donde se tiene que tomar una determinación de entregar su vida, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Amén. hermanos, porque recuerden que solamente hay dos caminos: Amén. el de la condenación eterna y de la vida eterna. Ambos son eternos. Amén. Gloria a Dios. La diferencia es que uno es vida y otra es condenación. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante, les animamos a los hermanos, las hermanas que aún no han entregado su vida al Señor, que piensen, aún los jovencitos que también, por cierto, ya tienen edad de entregar su vida al Señor, piense, gloria al Señor. Sí, amén. Y muchas veces estamos con ese pendiente, y si le fallo al Señor, y si no logro caminar, solos no vamos a poder. Amén. Es necesario que estemos siempre agarrados de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a ¿Qué Dios. dice la Escritura en Marcos, hermanos? El que creyere y fuere bautizado será que Salvo. salvo, mas el que no creyere, Será condenado. 2 puntos. Amén. El que cree y se bautiza es salvo, pero alguien, deténgase tantito. Tampoco no se vayan tan a prisa los que están bautizados, Santo. porque muchas veces hay quienes dicen, oh, pues yo estoy bautizado. Momentito, debe de haber conversión, como dice Hechos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Arrepentidos Y bautícense. y convertidos. 2 puntos. No solamente bautizar. Así que Cada uno. analicemos cómo estamos delante del Señor. Uno por un lado de los que aún no han entregado su vida al Señor, pero otro por los que ya han sido bautizados, pero ahora necesita firmar sus pasos, necesita enderezar sus pasos. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese día sea ganancia, hermanos. Amén. Gloria a Porque Dios. Pablo estaba seguro, por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no lo tenía como pérdida, no. Para él es una ganancia. Amén. Gloria a Y Dios. para nosotros, ¿qué va a ser? ¿Será ganancia o será pérdida? El día que nosotros partamos. Sí, amén. Si usted no ha entregado su vida al Señor y llega ese día que usted se parte de esta tierra, ¿qué va a ser para usted? ¿Va a ser ganancia o va a ser pérdida?
pérdida. ¿Y saben por qué? Porque dice la Escritura, mas el que no creyere es condenado. Amén. Gloria a Dios. De igual forma, los que aún se bautizaron, pero nunca perseveraron, nunca enderezaron sus pasos, de igual forma también. Sí, amén. Gloria a Por Dios. eso dice la Escritura, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque el día de la muerte va a llegar, hermanos. Amén. El Gloria a día Dios. de la muerte va a llegar. Aleluya. Queramos o no queramos, gloria al Señor. Amén. Nos guste o no nos guste, Sí, amén. ese día va a llegar. Pero ahora, ¿cómo está usted delante del Señor? Santo Dios. ¿Cómo estamos delante del Señor? Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Porque Amén. muchas veces decimos, pues cuando llegue ese día ya el Señor sabe, sí. Pero también cada uno de nosotros sabemos. Amén. Así que les animamos los que no han entregado su vida al Señor. Lo hagan. Sí, amén. No con el hombre, sino con Dios. Amén. Que aseguren su vida. Pero de ahí también que sigan perseverando. Como los que ya han sido bautizados. Que siga perseverando. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Y Dios. si se ha desviado, se ha destanteado ahí, pues afirme su paso. Amén. Enderece sus pasos. Gloria al Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Para que con gusto podamos decir, cuando alguien entienda eso, hermanos, el centro de su vida es Dios siempre. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Se le da siempre la importancia para Dios en todo, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Y el que ha entendido eso siempre estará caminando. No es que sea perfecto, no, pero siempre hará lo mejor para Dios. Amén. Porque sabe que ese día va a llegar. Aleluya. Y es que, hermanos, porque el apóstol Pablo dijo es ganancia. Déjenme decirles algo, hermanos, escuchen bien esto. Amén. ¿Cuántos se han entristecido? ¿Están escuchando, hermanos? Bueno, miren para acá pues. ¿Cuántos en alguna ocasión de su vida se han sentido tristes? Amén. ¿Cuántos de ustedes han llorado por alguna situación? Amén. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado? Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y sobre todo si duele un dolor tremendo en su cuerpo, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Pues ese día va a llegar y eso se va a acabar. Amén. Ese sufrimiento, esa tristeza, ese dolor, ese llanto, ese sufrimiento que usted tanto padecía, si usted permanece en Cristo, si usted le ama al Señor, si usted le sirve, si usted es entregado al Señor, no va a ser pérdida, va a ser ganancia, porque al fin toda esa tristeza, todo ese dolor, todo ese sufrimiento se va a quedar aquí. Dios lo tornará en algo maravilloso, en alegría. Gloria a Dios. Sí, hermanos, la palabra del Señor dice que Dios enjugará toda lágrima. Amén. Ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedades. Pero ¿qué tenemos que hacer por ahora? Perseverar, Amén. luchar, y de allí animar a los que no han entregado su vida al Señor, Sí, amén. Gloria a Dios. para que lo consideren. Gloria al Señor Jesús. Porque ese día va a llegar. ¿Cuánto? No lo sabemos. Gloria al Señor. Aleluya. No lo sabemos. Sí, amén. Cada uno de nosotros siempre le pedimos que el Señor nos guarde. Pero va a llegar ese día, hermanos. Amén. Gloria Va a a llegar Dios. ese día. Ahora, el punto es cómo estamos delante del Señor. Sí, amén. Aleluya. Porque para Pablo no hay nada otra cosa sino es el centro de su vida en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Está bien, hermanos? Amén. Entonces, que sea Dios el centro de nuestra vida, que siempre demos lo más importante para Dios. Amén. Gloria a ¿Está bien, Dios. hermanos? Que Dios siempre sea lo más importante para nosotros, Amén. en todo y en cada uno Sí, de amén. las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, en la congregación, pero que siempre sea Dios, Amén. Gloria a Dios. que siempre sea Dios. Si Aleluya. Dios te dio fuerzas, es por Él. Si Dios te ha proveído trabajo, es por Él. Amén. Si Él te ha dado fuerzas, te ha dado todo, es por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso Pablo entendía muy bien eso y decía, para mí, dijo, el vivir es Cristo. Amén. Mientras
puedo respirar, no hay otra prioridad, sino solamente en Dios, dijo. Amén. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? Dios. Aleluya. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante para usted en su vida? Dios. Dios, trabajo, riqueza, cosas materiales. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? Dios. Entonces, Dios. analicemos cómo estamos delante del Señor. Amén. Gloria a ¿Qué es Dios. lo más importante? Y entonces, si hemos encontrado que Dios es el centro de nuestra vida, procuremos, gloria al Señor, Amén. que siempre demos un tiempo para Dios, mientras todavía podemos respirar, mientras todavía podemos vivir, gloria al Señor Jesús. Ya cuando llegue ese día, será un día maravilloso. ¿Por qué, Amén. hermanos? Porque al fin Gloria a Dios. partiremos para estar por siempre en la presencia del Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Pero mientras estamos aquí, hermanos, tenemos que seguir perseverando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cumplamos con la primera parte, como decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Estoy muriendo. Y mientras tengamos vida, que ese sea el punto de nuestra vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque va a Aleluya. llegar ese día, hermanos. Amén. Así como dice Eclesiastés, Amén. todo tiene su tiempo. Sí, amén. ¿O no es cierto, hermanos? Cierto. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer Tiempo de y morir. tiempo de morir. Amén. Pero como dije la otra vez, hermanos, ya el tiempo de nacer, si usted me está mirando ahorita, es porque ya tuvo su tiempo de nacer. Amén. Gloria a Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Cierto. Sí, en alguna parte de nuestra vida fuimos bebés. Sí, amén. Gracias a Dios. Porque tuvimos la dicha y el privilegio de nacer. Amén. Y todavía tenemos la dicha y el privilegio, porque todavía tenemos vida. Amén. Gloria a Dios. Pero en Aleluya. ese transcurso, hermanos, llegaremos a estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque la Biblia es claro y enfático cuando los discípulos le preguntaron, ¿y son muchos los que van a ser salvos? A lo que el Señor le dijo, son pocos. Amén. Y si son pocos, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Perseverar, preocuparnos, como decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo Amén. y el morir es ganancia. Amén. Gloria a Dios. No nos debe de entristecer el día que nosotros partamos, pero es de humanos, Amén. es de humanos. Sí. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Pero creo que debe de haber esa convicción en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando llegue ese día sea un día maravilloso, hermanos. Amén. Gloria Un a Dios. día tan maravilloso, gloria al Señor. Santo. Aleluya. Porque entonces regresaremos a casa. Amén. ¿Sí, Gloria hermano? a Vamos a Dios. regresar a casa. Sí, Pero amén. si no estuvimos o no entregamos nuestra vida al Señor y no quisimos vivir una vida recta, una vida agradable, como lo que escuchamos la vez pasada, haciendo la voluntad del Señor, Amén. Gloria que a amemos Dios. al Señor y llega ese día, ¿para dónde vamos? Santo Dios. Para la vida Aleluya. eterna o para la condenación eterna. Señor Jesús. Aleluya. Y de ahí, hermanos, les animamos, les invitamos a los jóvenes, jovencitas, Gloria a que aún Dios. no han entregado su vida al Señor, y a los hermanos y las hermanas que aún todavía no han entregado su vida al Señor. Amén. Aquellos, Dios. porque todavía Dios nos da la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un buen día. No estoy diciendo que ahorita, pero el hoy es el buen día. Amén. Porque cuando llegue el día de la muerte no sabemos. Sí, amén. Pero dice la Escritura que está establecido que el hombre muera Una sola vez. una sola vez. Amén. Juicio. Y de ahí viene el juicio. Amén. ¿Sí, hermanos? Aleluya. Y ahí viene el juicio. Aunque miren, hermanos, gloria al Señor. Humanamente hablando, ¿saben qué es lo que hace el hombre y la mujer? Siempre vamos a justificar. Sí, amén. Y siempre vamos a contar los 10 dedos. Oh, pues yo no maté, yo no robé, yo no le hice mal a nadie, yo siempre procuré ser buena persona, yo siempre esto, yo siempre lo otro. Pero ¿saben qué, hermanos? Ninguna de nuestras obras
nos va a justificar. Dios. Porque dice la Escritura que nosotros somos salvos por gracia, Amén. Gloria a Dios. no por obras. Sí, amén. Entonces, hermanos, de nada nos va a servir que digamos que fui buena persona, fui buena gente, ayudé aquí, ayudé allá. No, eso no, hermanos. Lo Amén. importante es que entreguemos nuestra vida, nuestro corazón a nuestros hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Que eso es lo más importante, es lo que dice la Escritura, porque ese día va a llegar. Amén. Todo tiene su tiempo. Sí, amén. Todo Dios. tiene su tiempo. Y ese tiempo, ¿saben qué, hermanos? El punto es que nosotros ya vamos acercando cada vez más. Amén. Y ese sí es la triste noticia para algunos. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sabía usted de eso, hermanos? Sí. A la edad que usted y yo tenemos, vamos acercando más y más hacia la muerte. Amén. Usted nunca se ha puesto a pensar en eso, ¿verdad? La realidad, hermanos. Amén. Sí, vamos acercando porque ahora alguien dijo, pero estoy demasiado joven. No estoy diciendo de su vejez, no. Pero Dios dice la Escritura que puso un límite. Si dijo, aquel fulano va a vivir 45 años, un mes, un día, 2 horas, 5 segundos. Aleluya. Hasta ahí llegó. Amén. Gloria a Dios. Y si ya tiene, supongamos es 45 y si ya tiene, pues imagínense, hermanos. No se ponga triste, pues, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Porque muchas veces, hermanos, dicen, híjole, ¿cómo? Sí, hermanos. Ya tiene un pie más allá. La realidad es que nuestra mente está de que lleguemos a ser abuelitos, pero la verdad no sabemos. Si Dios nos permitió, gloria al Señor, pero que cumplamos, como dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo. No importa que aunque ande en bastoncito, pero que siga diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y si tiene toda la fuerza de su juventud, también de igual forma diga, para mí el vivir es Cristo. Gloria al Señor. Sí, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Para que cuando llegue ese día, ya sea que estemos en bastoncito o a buena edad, podamos decir, el morir es ganancia. Amén. Gloria a Y nos Dios. partiremos para estar contentos a la Sí, presencia del amén. Señor. Gloria a Dios. Seamos seguros, hermanos, gloria al Señor. Gloria a nuestro Señor. Porque esa es la realidad, hermanos. Es un punto de la cual muchos temen, no, dicen, no, pero ¿por qué? No, hermanos, es una realidad. Sí, amén. Es una realidad, porque la Biblia lo describe. Dios, aleluya. Sí, hermanos. Hay quienes ya partieron. Muchos de los que conocimos, ahora ya no están. Amén. Algunos ya partieron. Dios. Somos pocos los que todavía, pero muchos de los que conocimos partieron. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo. Santo. Tu tiempo y mi tiempo va a llegar también. Amén. Ah, pero eso no nos gusta, hermano. Sí, hermano, porque eso suena como muy triste, hermano. Santo. Pero esa es la realidad, Sí, va a amén. llegar. Amén. Entonces, que nuestra mente esté enfocada en Dios. Amén. Porque Pablo, hermano, miren, gloria al Señor Jesús. Miren, sigamos leyendo qué es lo que decía el apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Dice el versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Deténgase ahí tantito. Pongan atención para acá, hermanos. Yo les pregunto, ¿para qué usted quiere vivir mucho tiempo? Dios. Otros ya sé cuál es su respuesta. Dice, yo quiero ver mis nietos. Y no piensan otra cosa más que, ya si su hijo dice, yo quiero ver mis nietos. Yo quiero ver mis bisnietos. Qué buena cosa están pensando. Santo Dios. Está bien, gloria al Señor. Una descendencia es muy bonito. Amén. Si es que llega ese tiempo. Señor Jesús. ¿O no es cierto, hermanos? Amén. Pero muchas veces otros ni saben, pues nomás quieren vivir más tiempo, pero no saben ni para qué, hermanos. Sí, amén. Gloria a ¿No Dios. es cierto, hermanos? ¿Usted sí sabe por qué quiere usted vivir más tiempo? Les pregunto, ¿usted sí sabe por qué quiere vivir más tiempo aquí en la tierra? Santo Dios. Yo ya sé, Aleluya. trabajar, llenar más el cochinito. Pero
muchas veces no tenemos un enfoque, hermanos. ¿Y cuál es el enfoque del apóstol Pablo? Miren, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. O sea, Pablo se preocupaba por la iglesia de nuestro Señor. Amén. Sí, a Dios. Él, su mayor preocupación era en la obra de Dios. ¿Están oyendo, hermanos? Amén. Pero muchas veces nosotros decimos, yo quiero vivir, pero ¿para qué? Para que seamos más, para que tengamos más, para que... No. Y muchas veces, hermanos, o otros dicen, yo quiero vivir más tiempo para ver si Dios me permite recorrer toda la parte del mundo. Pues imagínense, hermano. Santo Dios. Está bien que nuestros ojitos puedan disfrutar, pero sin perder lo más esencial en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. La preocupación del apóstol Pablo era la obra de la iglesia de nuestro Señor. Amén. Por eso decía que, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Miren, Pablo como diciendo, yo no sé qué escoger. Sigamos leyendo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? O sea, yo realmente no estoy muy seguro ni para dónde, digo. Porque si vivo, Dios es el centro, el punto principal, y mi mayor preocupación, decía Pablo, es la obra de Dios, la iglesia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijo, yo no sé si me quiero morir o quiero vivir, porque dijo, si quiero vivir, pero es para trabajar para la obra del Señor, pero a la misma vez es bonito estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Miren, Dios. sigamos leyendo. Aleluya. Porque de ambas cosas, versículo 23, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Miren, ¿cuál es el deseo del apóstol Pablo, hermanos? Estar con Cristo. Estar con nuestro Señor. Miren, usa una expresión bien bonito, lo cual es muchísimo mejor. Amén. ¿Qué quiso decir Pablo ahí, hermanos? También es mejor que tenga vida y que se preocupe por la obra de nuestro Señor aquí en la tierra, pero para el apóstol Pablo dijo, es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque aunque Pablo tenía toda la preocupación en la iglesia, siempre habían dificultades dentro de la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Había dificultades, Amén. pero para el apóstol Pablo dijo, es muchísimo mejor estar allá. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra preocupación? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Porque si queremos vivir, entonces, ¿cuál es nuestra preocupación entonces? ¿Cuál es nuestro punto? Si queremos vivir. Como dije hace rato, muchos no tienen definido realmente por qué queremos vivir más tiempo. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Cierto. Muchas veces, otros dicen, yo quiero vivir más tiempo porque quiero regresar a ver a esa casita que tengo allá en México. Santo. Y no me van a engañar porque esa es la mentalidad de una multitud, hermanos. Amén. Gloria a Díganme si no es Dios. cierto, hermanos. Cierto. ¿Sí? Y si los que están mirando esto y de alguna razón llega lo mismo también. Ángel. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Porque a veces la mentalidad es, ojalá que Dios me dé más vida, para que aunque sea abuelito. Mire, por cierto, es la mentalidad de muchos, dicen, ya para cuando esté abuelito regrese yo a mi casita que está. ¿Cómo sabe usted que va a llegar abuelito o abuelita? ¿Se dan cuenta, hermanos? Suena como algo así, pero a veces es la mentalidad de nosotros, hermanos. ¿O no es cierto? Dios. Amén. No sabemos. A otra cosa es que no sabemos si vamos a regresar con vida o sin vida, como suele suceder. Muchos regresan, pero ya en caja. Ya muerto. No sabemos. Santo Pero ¿saben qué, Dios. hermanos? Mientras tengamos vida y estamos aquí, procuremos buscar al Señor. Amén. Gloria Eso a es lo Dios. mejor. Gloria al Señor Sí, Jesús. amén. Pues sí, Dios ya nos permitió que tengamos algo allá. Gracias a Dios. Amén. Pero si Dios nos permite regresar allá, también gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Están oyendo, hermanos? Pero si no nos permitió regresar allá, pues también gracias a Él también. Sí, amén. Porque Pablo decía, estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Sí, Amén, amén. hermanos. Gloria a Dios. Entonces procuremos, gloria al Señor Aleluya. Jesucristo, que sea
ese punto principal en nuestra vida. Gloria al Señor Santo, Jesús. aleluya. Amén, mis amados hermanos. Entonces, para que sea ese punto en nuestra vida y que no pensemos, oh, hasta cuando que esté yo abuelito, no. Ahora que estamos a esa edad que usted exactamente tiene ahorita, que está escuchando el mensaje de la palabra del Señor, es exactamente esa edad y es ese tiempo a lo cual usted haga a nuestro Señor Jesucristo el centro principal, el motivo principal de su existencia, de su vida, de su familia, de sus hijos. Y cuando lo hagamos eso, Dios acomodará a todos los demás. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados Aleluya. hermanos. Gloria al Señor Gloria a Jesús. Dios. Pues este es el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Acuérdense, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no lo digamos solamente por repetir el versículo, sino que hagamos este versículo de nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque pues es fácil, hermanos. Todo podemos repetir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También los periquitos no les cuesta repetir, hermano. Santo También, Dios. ¿usted no ha sabido de los periquitos, hermano? Sí, amén. También pueden hablar de versículos, Amén. pero no lo van a vivir. Pero usted y yo, Dios nos dio entendimiento y tenemos esa facultad de hacer de nosotros ese versículo. Amén. Amén, Gloria a hermanos. Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Póngase Dios. sobre sus pies, hermanos, y no se ponga triste de que estamos hablando ese día, porque ese día habrá de llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Amén. Gloria a Solo Dios sabe, porque en las manos de Él están nuestras vidas. Aleluya. Así que les animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos buscando, que sigamos perseverando. Amén. Gloria a Dios dirá cuánto, dónde y cómo. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Dios dirá dónde, cuánto y cómo, porque no sabemos cómo vamos a partir. Algunos van a morir de enfermedad, otros yo no sé de qué forma, no sabemos. Eso solamente Dios Amén. sabe, Dios. conoce. Aleluya. Que no se ponga triste, hermanos. Santo. Leemos, Gloria a Dios. porque todavía